Continuando con el desarrollo temático del curso sobre las medidas alternas, vamos ahora en este momento a desarrollar el contenido temático número 3, referido a la normativa principalmente internacional y con especial énfasis a algunos directrices que desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se han emanado como pautas para los estados partes a fin de que se pueda tener un fiel cumplimiento de los derechos humanos en materia de niñez y adolescencia. Vamos a ver a continuación. Muy bien. Como recordaremos, cuando hablamos de cuál es la normativa que tiene que ver con el área de la justicia penal juvenil, siempre hablamos de la legislación nacional, nuestra constitución, los aspectos de la ley de vigilancia y control de la ejecución a medida sometida a la ley penal juvenil, la LEPINA, el reglamento general de centros de internamiento para menores infractores, e incluso de una forma supletoria la normativa penal, como puede ser el Código Penal específicamente, el Código Procesal en aspectos puntuales, pero también no hay que olvidar que sobre esta normativa nacional también tenemos normativa nacional emanada de la suscripción de convenios internacionales. Principalmente hablamos de la Convención sobre los Derechos del Niño, del 89, ratificada en el 90, pero también otro tipo de normativa, como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocida como la CEDAW, así como la Convención Interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, o conocida como la Belén do Pará, pero también haciendo énfasis en que no solo se hace referencia a esta normativa, sino que aquella como la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Por qué esta última normativa también? Conocida como Pacto San José. Porque incluso dentro del desarrollo de la convención, en el artículo 5.5 y 19, hace clara referencia a los derechos de la niñez. El artículo 5.5 de la convención hace un mandato expreso para que los estados partes no permitan que la población menor de edad interactúe con la población adulta al momento de la privación de libertad. Podríamos decir que es un mandato que curiosamente no está en la Convención sobre los Derechos del Niño, pero sí está en la Convención Americana. De igual forma, el artículo 19 de la Convención hace un claro señalamiento de un respeto que se debe tener a los derechos de la niñez y adolescencia. Así es que yo les exhorto a que den un vistazo a estos artículos de la Convención y en términos generales al resto de los que he mencionado para que vean cómo cuando hablamos de la normativa vinculante en materia de niñez y adolescencia y en especial de las medidas alternativas al internamiento o a la privación de libertad, no podemos hacer óbice o obviar esta normativa. En esto no he colocado aquí, pero obviamente también está relacionado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Pero ya otra normativa, pero que está como referencia y siempre en el área especializada de niñez y adolescencia, es el tema de las declaraciones. No vamos a desarrollar en este momento el tema del derecho a los tratados, ¿verdad? Pero en la medida en que El Salvador ha suscrito estas declaraciones y la normativa internacional las reconoce como parte integrante de la normativa internacional de derechos humanos con especial aplicación al ámbito de la niñez y adolescencia, pues entonces tienen plena vigencia en la normativa internacional del país. Y nos referimos a la Declaración de los Derechos del Niño, a las reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad del 90, las directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, directrices de Riad, las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de justicia de menores, reglas de Beijing, las reglas mínimas
de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos del año 2015, conocida como reglas de Mandela. Ustedes dirán, ¿por qué las reglas de Mandela si está referido a los reclusos? Porque resulta ser que estas reglas mínimas no hacen distinción entre personas adultas de personas menores de 18 años, sino que hace referencia a las condiciones que toda persona privada de libertad debe tener para poder establecer o respetarse los derechos humanos del mismo. Y por último, así es que por eso forman parte también de este conjunto de normativas a nivel de declaraciones que el Estado también tiene que respetar. También están las reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de libertad, que eso tiene especial referencia para el ámbito de las medidas alternativas de las que hemos estado hablando, conocido como reglas de Tokio. Bueno, pero hoy vamos a centrarnos específicamente en la jurisprudencia que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto a los derechos de la niñez y adolescencia, y en especial no vamos a ser muy extensos por la amplitud de temáticas y jurisprudencias que hay en materia de niñez, sino que nos vamos a centrar en el derecho de la libertad, especialmente a partir de dos casos específicos. El primero de ellos es el caso de la convención conocido como Niños de la Calle o Villagrán Morales y otros versus Guatemala de 1999. En esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quiero hacer énfasis en cuanto a que la Corte integró dentro de la normativa aplicable dentro del sistema interamericano, es decir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no se limitó a aplicar la Convención Interamericana, ni el Pacto, ni de la Declaración de Derechos del Hombre, sino que también incorporó dentro de esa tutela de derechos humanos y su conculcación a la Convención de los Derechos del Niño. Esto ya lo venía insinuando en otras sentencias, pero es en este caso específico del caso de Niños de la Calle, Villagrán, Morales y otros, en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo con claridad que la Convención de los Derechos del Niño forma parte de la normativa internacional de derechos humanos que los Estados partes deben de cumplir y que por lo tanto forman parte de aquellos casos en donde puedan ser denunciados conforme al sistema interamericano para ser llevados estos casos contra los estados. Recordemos que la Corte Interamericana sanciona a las prácticas de los estados partes, no de actuaciones de los privados, no actuaciones privadas, sino solo actuaciones contra los estados. Entonces fue en esta sentencia en donde la Corte Interamericana, a través de una interpretación pro homine y pro libertatis, integra la normativa de la Convención de los Derechos del Niño dentro de la tutela de la vulneración de derechos, ¿verdad? Para hablar brevemente sobre este caso, en este caso fue encontrado responsable el Estado de Guatemala por la detención y posterior asesinato de principalmente varios adolescentes y una persona que era un poco mayor, era mayor de edad, pero que la Corte Interamericana en su sentencia lo reconoce en general como vulneración de derechos de la niñez y los nombres y que por lo tanto puede intervenir y sancionar al Estado respectivo por sus prácticas. En este caso fueron detenidos de forma ilegal los jóvenes Astrum Villagrán Morales, Julio Sandoval, Jovito Cifuentes, Federico Clemente Figueroa, Henry Giovanni Contreras, Julio Roberto Sandoval, y esta detención fue realizada por agentes policiales. Pero la sentencia responsabiliza al Estado de Guatemala no solo por esta detención y posterior asesinato, que sería el derecho a la vida, sino que también por la falta de investigación por parte del Estado de Guatemala y la falta de sanción a los responsables de estos mismos hechos. Brevemente, ¿en qué consistió este caso? Para contextualizarlos.
pues esto sucedió en el año 1999 y en él prácticamente existía un contexto muy generalizado en donde agentes policiales y de seguridad acosaban a los niños de la calle, a los niños que vivían en la calle y que por sus prácticas tendían la tendencia a ejercer cierto nivel delincuencial. Y para contrarrestar, para amenazar o para disuadir estos actos delictivos por parte de estos grupos de jóvenes, pues las actividades policiales era muy frecuente, pues su acoso, su tortura e incluso su asesinato como tal. Entonces, el caso se da en este marco, en donde en unas zonas de Guatemala, los jóvenes que viven en la calle, los niños que viven en la calle, son acosados por parte de la policía y otros agentes de seguridad a fin de evitar o disuadir los que cometan ciertos actos delictivos o simplemente actos de vagancia juvenil. Específicamente en los hechos de la sentencia, el 15 de junio de 1990, armadas de la seguridad, un equipo de agentes policiales armados y otro personal de seguridad bajan de una camioneta en una zona, obligan a dos personas, a Villagrán y a un adolescente que le acompañaba, a que los acompañen y posteriormente son asesinados. Por esas mismas fechas, el 25 de junio también fueron asesinados Villagrán Morales en la misma zona. Y sobre estos hechos, pues el gobierno de Guatemala, al momento de rendir informe y seguir el procedimiento que se sigue ante la Corte Interamericana, pues manifestó que no se realizó investigación alguna sobre estos hechos. La Corte, en su sentencia, manifestó que existió clara vulneración a los derechos específicos del artículo 7, el 4, referido a la vida, de la Convención Interamericana, ¿verdad? Y 19, referido a los derechos del niño. Con respecto, en esta intervención nos vamos a centrar únicamente en aquellos aspectos que recalcó sobre el derecho a la libertad. Sobre el derecho a la libertad del artículo 7 de la Convención, manifestó en esta sentencia que la policía cometió dichas vulneraciones, también vulnerando también diferentes garantías que se incumplieron al momento de privarlos de libertad a dichas personas. Este concepto de privación de libertad, la Corte Interamericana lo manifestó en dos sentidos, en un sentido material y en un sentido formal. Ellos manifiestan de que toda privación de libertad por parte de agentes estatales debe de estar justificado en una norma, tanto en su contenido material como en su contenido procedimental, y a eso se refería, y que si se dieran casos entonces en donde existieran detenciones por parte de los agentes de seguridad pública del Estado y no estuvieran amparados bajo criterios normativos legales, entonces estos estaríamos ya entrando a la fase de vulneración de derechos al derecho a la libertad y entrando al ámbito de la detención ilegal por incumplimiento de estos dos aspectos centrales. En conclusión, para nosotros significa que si la policía va a intervenir en la detención de un adolescente, esta detención debe estar justificada tanto materialmente como a nivel procedimental. Esto se da precisamente en Guatemala, en donde no estaba muy claro bajo qué criterio estaban deteniendo a las personas y a los jóvenes. Bueno, para el desarrollo del artículo 19, la Corte Interamericana hace uso de la Convención de Derechos del Niño. En otras palabras, para reconocer los derechos del niño y los derechos vulnerados, haciendo uso del artículo 19 de la Convención, la Corte Interamericana asume, complementa la normativa internacional de derechos humanos y declara, a partir de ahí, de una forma rotunda, que la Convención de Derechos del Niño forma parte integrante de la normativa internacional de derechos humanos y en la cual la Corte puede perfectamente pronunciarse. Esto lo dice específicamente en el considerando 188.
en donde incluso amplía el concepto de niñez para poder dar una cobertura amplia en cuanto a y pronunciarse esa vulneración de derechos de este caso en concreto. El otro caso que vamos a comentar brevemente se refiere al tema de del Instituto de Reeducación del Menor versus Paraguay del año 2004, también conocido este instituto como Instituto Panchito López. Este es simplemente un centro de internamiento en nuestras denominaciones, ¿verdad? Solo que en este centro de internamiento al cual remitían los adolescentes en conflicto con la ley, se dan ciertas características muy interesantes y bastante conocidas en nuestros ámbitos. Por ejemplo, en el año 2004, bueno, antes del año 2004, las sentencias del 2004, este centro era reconocido por no contar con una infraestructura adecuada. En ese centro existía una sobrepoblación de la capacidad existente y existían condiciones insalubres de atención. No había un sistema de salud adecuado, si es que existía, así lo dice la sentencia. No había estándares de alimentación, por lo tanto se consideraban que estaban mal alimentados. No tenían un sistema médico oportuno. Manifiestan que no tenían sábanas, colchas o colchones en el cual pudieran dormir adecuadamente. Los baños estaban en un sistema bastante insalubres. A nivel educativo no había un sistema de educación adecuado. No existía atención psicológica, no existía atención educativa. Entonces este era un centro que tenía muy difíciles condiciones de atención y que no estaban en la práctica cumpliendo los fines del sistema de los derechos del niño y sus sistemas y sus medidas alternas y sus sistemas socioeducativas, ¿verdad? No se contaba tampoco con guardias suficientes y los que existían agredían a la población de forma física. Así es que este era un instituto bastante complicado en cuanto al respeto de los derechos de la niñez. Para agravar esta situación, en el año 2000 y 2001 sucedieron 3 incendios que provocaron la vida de algunos jóvenes e incluso lesionaron a algunos. En el febrero del 2000 sucedió uno de ellos, en el febrero de 2001 sucedió otro y en julio del 2001 sucedió el último de los incendios que provocó lesiones y muertes de estos adolescentes. Ya para junio de ese año 2001, Paraguay decidió cerrar el centro e inició un proceso de investigación de demandas y denuncias contra las autoridades para ver si habían existido algún tipo de responsabilidad sobre los hechos que sucedieron, pero no se logró identificar responsabilidades de ninguna de las personas o funcionarios. Este caso es así como llega ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte se enfocó en la vulneración de los artículos del artículo 4 con referido a la vida, el 5 con respecto a la integridad personal y 7 de la libertad personal. Siempre todos estos artículos con respecto a la Convención Americana de Derechos Humanos. Nos vamos a enfocar únicamente nosotros en lo que dijo la Corte Interamericana con respecto a los derechos de la libertad personal de los adolescentes. En el entendido de que esto son pautas que deben de seguir el resto de los estados partes. Por ejemplo, la Corte señala en lo referente a la libertad personal, especialmente, y lo dice claramente, en su considerando 228, y aquí lo puse textualmente, la Corte considera indispensable destacar que la prisión preventiva es la medida más severa que se le puede aplicar al imputado de un delito,
motivo por el cual su aplicación debe tener un carácter excepcional, en virtud que se encuentra limitada por el derecho a la presunción de inocencia, así como por los principios de necesidad y proporcionalidad indispensables en una sociedad democrática. Considerando, a pesar que tiene un lenguaje muy específico para el tema de los adultos, pero estaba haciendo clara referencia a los derechos que tienen los adolescentes. Por lo tanto, esta directriz se convierte en un claro mandato desde la normativa internacional de los derechos humanos y su materialización en un caso concreto de las pautas que se deben de cumplir al momento de la imposición de una medida privativa de libertad, y en especial referencia a una medida privativa de libertad de carácter provisional, como puede ser una medida alternativa antes de la sentencia. Los criterios a tomar en cuenta me parecen muy concretos. El tema de la presunción de inocencia se considera un tema central, básico, fundamental en el sistema de adultos, y la Corte lo reconoce también como parte fundamental al momento de justificar y motivar una medida, ya sea alternativa o de privación de libertad, entiéndase internamiento, en un proceso penal de adolescentes, como parte fundamental de la toma de decisiones. Y hablamos entonces de este elemento, el derecho a la presunción de inocencia. Es interesante porque siempre tendemos a veces a obviar esta característica, y que tiene un fuerte impacto tanto en materia de adultos como en materia de adolescentes, y un estándar de justificación de cualquier medida aplicada privativa de libertad al momento de un proceso penal juvenil. Otro de las justificaciones son los principios de necesidad y proporcionalidad. En lo particular, estos dos elementos de principios de necesidad y proporcionalidad, si recordamos lo que hablamos en el video anterior sobre los fines de la sanción, tienen mucha referencia a las teorías preventivas. Y aquellos que leyeron la lectura sugerida y recomendada, especialmente en lo que refiere a las teorías mixtas o de la unión, podrán recordar que en concreto Klaus Roxin, al momento de justificar el tema de la culpabilidad de una persona, habla de dos categorías: el merecimiento y la necesidad para la aplicación de una medida. Esto tiene que ver ya con temas de dogmática penal en materia de culpabilidad, y que lo hago referencia porque en realidad la Corte Interamericana de Derechos Humanos está haciendo una clara referencia a que los criterios de necesidad y proporcionalidad, que son los clásicos que deben de tomarse en cuenta al momento de establecer la culpabilidad de una persona y su respectiva imposición de una medida, forman elementos esenciales para establecer criterios de la imposición de una medida, sea esta de carácter provisional o definitiva. Y es importante porque está abriendo la pauta para que al momento de aplicar o establecer o justificar una medida alternativa, ya sea de carácter provisional o definitiva, tenga que razonar y justificarse estos criterios. ¿Es necesario la aplicación de una medida de internamiento a un adolescente? ¿Le va a ayudar y su proporcionalidad? Es decir, ¿era tan grave la medida que requeriría un internamiento de un joven por 5 años, por 7 años, por 5, por 3, con respecto al daño cometido o la infracción cometida? Y no solo eso, esto es únicamente un criterio, sino que también el criterio de la necesidad. Es cierto que el joven cometió una infracción grave, pero ¿es necesario en el caso concreto su internamiento para cumplir las finalidades perseguidas por el sistema penal juvenil? Pues entonces los jueces y las partes pueden establecer pautas de actuación y de justificación a través de los elementos de prueba respectivos, o la prueba, cuando hay prueba realizada, pues entonces pueden tratar de justificar no solo la proporcionalidad de la medida, sino que también la necesidad de esta. Estos son aspectos muy interesantes
que se discuten en la medida del análisis de la culpabilidad conforme a las teorías funcionalistas propias de autores como Klaus Roxin, y otros autores más españoles como Santiago Mirpú, para mencionarles algunos de ellos. Santiago Mirpú, quiero ver también otros autores. Muñoz Conde incluso tiene una tendencia más funcionalista. Esto entonces quería señalarles con respecto a las dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que hacen énfasis con respecto al tema de los derechos que tienen la niñez y adolescencia, con especial referencia al derecho a la libertad y el respeto que los estados, entiéndase sus funcionarios, deben de cumplir al momento de justificar sus decisiones con respecto a las medidas, tanto de carácter privativas de libertad como alternativas. En otras palabras, repito, perfectamente justificamos una medida de libertad asistida sobre la base de la necesidad o innecesariedad de que sean privadas de libertad, no se diga así su proporcionalidad, o con especial énfasis en este caso de la presunción de inocencia para las medidas de carácter provisional. También en este caso la sentencia hace referencia a lo que señala el 7.5 de la Convención, siempre con el respecto al derecho a la libertad, en cuanto a lo que son, que no se puede, que la medida de privación de libertad no debe durar más allá de un plazo razonable. Y no solo eso, sino que las medidas como tales pueden ser revisadas, suspendidas y revocadas siempre que incluso persistan o no las causales que provocaron su imposición. No hace más la sentencia que reiterar el cumplimiento por parte de los estados para que la imposición de la privación de libertad sea de carácter excepcional, que lo vamos a ver más adelante, lo menciona también claramente también, sino que también esté justificada, y si en aquellos casos en donde se imponga sea por la menor cantidad de tiempo posible, con la sujeción de que pueda ser revocada, sustituida o revisada en cualquier momento. Así, la conclusión es que por regla general la aplicación de las medidas alternativas son la regla general, y la privación de libertad es su excepción, manifestado no solo a nivel doctrinario, identificado también a nivel normativo, sino que también así reconocido en jurisprudencia específica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El objetivo de estas medidas es que, y así lo dice también esta sentencia, es que los niños sean tratados de manera adecuada y proporcional a sus circunstancias y a la infracción cometida, todo conforme a la Convención de los Derechos del Niño. Ya está acá. Otra de las sentencias que quisiera que en un futuro pudieran revisar es el caso de las sentencias de Hermano Gómez Paquillauri versus Perú del año 2004. En estas sentencias hace un desarrollo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto a la detención ilegal, así como malos tratos, así como también vulneración de las garantías judiciales. Esta sentencia en concreto consiste en que dos jóvenes fueron detenidos, dos hermanos, y trasladados en el baúl de las patrullas, pero posteriormente fueron asesinados y desaparecidos. Entonces hay una serie de vulneraciones de derechos, pero la Corte en este caso hace especial énfasis en cuanto a los requisitos de las detenciones ilegales. Estos son para las etapas, llamémosle, más orientados al comportamiento que deben realizar los funcionarios policiales y de seguridad pública para con el debido respeto a los derechos humanos de los adolescentes. Y por último, la sentencia, no podía faltar, de las hermanas Serrano y Cruz versus El Salvador del 2005, en especial referencia porque en este caso se trata de niñas desaparecidas y que fueron, digamos, secuestradas por autoridades del ejército, y que a la fecha
a pesar de los esfuerzos de los padres, el Estado no pudo identificarlas y ubicarlas, cuál es el paradero de ellas. Entonces aquí hace referencia este tipo de sentencia al respeto de las garantías judiciales que se deben cumplir por parte del Estado para el respeto de los derechos de niñez y adolescencia en concreto. Yo les exhortaría entonces a que lean especialmente, va como material para el curso, las dos sentencias, la del Instituto de los Derechos del Niño de Paraguay y los niños de la calle de Guatemala, para que ustedes le puedan dar un vistazo, una lectura, y podamos discutir o ampliar con sus comentarios qué les parecen este tipo de situaciones. Sin olvidar y mencionar las claras directrices que dieron estas dos jurisprudencias en materia de los derechos de libertad. Lo dejamos hasta aquí. Muchas gracias.